Hola chicos, hoy vamos a comenzar con la clase número 8. Esta es la última clase de la unidad número 2. ¿Qué cambios territoriales se produjeron en el siglo XIX? Esta es la parte número 2 de la clase anterior, que fue la clase número 7. El objetivo de esta clase es que ustedes van a conocer la colonización de Valdivia y van a conocer las causas y características y consecuencias del proceso de ocupación de la Araucanía y de la toma de posesión de la zona austral. La ocupación de la zona austral. Las autoridades chilenas se preocuparon tempranamente de la situación del Estrecho de Magallanes, zona estratégica desde el punto de vista del comercio y las comunicaciones, al conectar los océanos Atlántico y Pacífico. En el año 1843 se fundó el Fuerte Bulnes y 5 años más tarde Punta Arenas. La ciudad nació como colonia penitenciaria, pero pronto cobró relevancia como asentamiento urbano, especialmente después del establecimiento de la navegación regular entre Europa y la costa del Pacífico vía Estrecho de Magallanes. Además, la introducción de una partida de ovejas en la década de 1870 abrió una nueva opción económica para la zona. Para incentivar el uso de estas tierras, el Estado entregó a individuos o sociedades mediante ventas, arriendos o concesiones, pero estas concesiones de tierra se hicieron sobre los territorios de caza de pueblos Selknam o Aoniken, lo que ocasionó conflictos con los colonos, pues los habitantes originarios cazaban ovejas para alimentarse. Si bien algunos colonos buscaron la mediación de los religiosos instalados en Tierra del Fuego para solucionar el conflicto, terminaron adoptando medidas de fuerza como castigos corporales o bien pagando a cazadores por cada hombre, mujer y niño indígena exterminado. Por otra parte, y con la finalidad de proteger a los indígenas, se instalaron misiones religiosas en la zona. La población originaria fue trasladada a estas misiones, donde se contagiaron de enfermedades que causaron gran mortandad. Si hacia 1860 vivían cerca de 3.500 Selknam en Tierra del Fuego, en el año 1920 no sobrepasaban los 280. En 1966 la población Selknam apenas alcanzaba las 13 personas. La última mujer de esta etnia, Angela Lloyd, murió en el año 1974. Colonización de Valdivia. La expansión de la actividad agrícola generó incentivos para que el Estado procurara ocupar efectivamente la zona comprendida entre las actuales ciudades de Valdivia y Puerto Montt, habitada por comunidades huilliche. En los gobiernos de Bulnes y de Montt se inició un proceso de colonización extranjera, pues el Estado optó por favorecer la radicación de familias alemanas por considerarlas laboriosas. El Estado comisionó a funcionarios especiales, Bernardo Filippi y Vicente Pérez Rosales, para gestionar el arribo de familias alemanas que llegaron a constituir una población alrededor de 3.000 colonos. La colonización alemana, junto con la fundación de ciudades como Puerto Montt y Puerto Varas, impulsó la producción agropecuaria de la zona. Al mismo tiempo, los colonos desarrollaron industrias y otras actividades en algunas urbes como Valdivia, la que estimularon la economía local y nacional. El dinamismo económico que alcanzó la zona de Valdivia tras la colonización alemana generó una mayor valorización de los suelos, lo que intensificó el interés por las tierras indígenas. El Estado estuvo atento a esta situación y procuró regular las compras de tierras para garantizar la legalidad de las transacciones. Sin embargo, esta regulación no cumplió con sus objetivos, pues muchos particularidades adquirieron tierras indígenas por medios irregulares. Definición de los límites con Argentina.
la ocupación efectiva del extremo sur de Chile generó conflictos con Argentina, cuyo gobierno consideraba que el estrecho de Magallanes y las zonas adyacentes formaban parte del territorio argentino. La controversia se mantuvo hasta que, durante el gobierno de Aníbal Pinto, Chile y Argentina formaran tratados de 1881 que fijó los límites entre ambos estados. Conforme a este acuerdo, el límite correría por las más altas cumbres divisorias de agua de la cordillera de los Andes. El estrecho de Magallanes quedaba bajo soberanía chilena. La Tierra del Fuego se dividía entre ambas naciones por una línea vertical trazada desde el Cabo Espíritu Santo hasta el Canal de Beagle, y el occidente de la Tierra del Fuego eran chilenas. El tratado significó para nuestro país renunciar a la Patagonia. El tratado para nuestro país, como significó renunciar a la Patagonia, en el año 1893 se firmó un protocolo complementario al tratado en el que se confirmaba el límite en la línea divisoria de las aguas, estableciéndose además que Chile no podría aspirar a dominio alguno en el Atlántico ni Argentina al Pacífico. Ocupación de la Araucanía. Hasta mediados del siglo XIX, la Araucanía permaneció virtualmente sin intervenciones del Estado chileno. Si bien, desde la década del año 1820, el Estado intentó incorporarla a su territorio y asimilar a sus habitantes. No contó con la fuerza política, burocrática ni militar para ejercer la dominación que pretendía más allá del Biobío, y tuvo que aceptar la autonomía mantenida por los pueblos originarios que habitaban ese territorio al margen del aparato estatal. Sin embargo, a partir de la década de 1850, el Estado chileno se fue fortaleciendo e hizo sentir su presencia burocrática militar en la zona. Varios fueron los factores que provocaron la acometida del Estado en la Araucanía. En la época primaban ideas que defendían el progreso civilizador. Como consecuencia de estas ideas, se formó un discurso social que menospreciaba a los pueblos originarios, por considerarlos incivilizados y contrarios al progreso. El aumento de la exportación agrícola hacia los mercados de California y Australia provocó la demanda por más tierras. La alternativa era ocupar las habitadas por las comunidades mapuche. Y desde mediados del siglo XIX, el aparato estatal contaba con la capacidad y la fuerza para ejercer dominio sobre las tierras que habían permanecido sin su presencia efectiva. La ocupación del espacio fronterizo se inició formalmente en 1862. Bajo el gobierno de José Joaquín Pérez. El coronel e intendente Cornelio Saavedra puso en marcha un plan de ocupación progresiva del territorio mapuche, que incluía la construcción de una línea de fuertes en el río Mayeco, con los que se desplazó hacia el sur la frontera tradicionalmente ubicada en el río Biobío. Luego de subdividir y vender las tierras ocupadas, se emplazaría una segunda línea fortificada más al sur, en el río Tolten, para así consolidar la ocupación mediante nuevas líneas defensivas hasta colonizar completamente la región con chilenos y extranjeros. Si bien la idea era producir la menor perturbación posible, las comunidades se opusieron a la medida y realizaron algunos ataques a los pobladores y destacamentos militares, rebelión que se desarrolló entre 1869 a 1871. Debido al inicio de la Guerra del Pacífico, el avance se suspendió por algunos años. En el año 1881, el gobierno de Santa María envió a la Araucanía 2.000 efectivos del ejército a fin que concluyeran el proceso de ocupación. En marzo de ese mismo año, una junta de caciques
protestó unánimemente contra la fundación de nuevos fuertes y ciudades en territorios mapuches y se declaró en guerra contra el gobierno chileno. Entre 1881 y 1883, las tropas chilenas se enfrentaron a la fuerza mapuche, que contaban con cerca de 30.000 integrantes armados con lanzas, cuchillos, boleadoras y algunos rifles. En cambio, la infantería, la caballería y la artillería enviada por el Estado chileno estaba equipada con modernas armas recientemente utilizadas en la Guerra del Pacífico. Pese a la resistencia mapuche, el ejército chileno avanzó hasta el río Cautín, empujándolos hacia la cordillera o reagrupándolos en reducciones ubicadas en tierras de menor calidad agropecuaria. La ocupación se completó cuando las tropas refundaron la ciudad de Villarrica en 1883.